Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Dándole gracias al Señor por este día. Hay que darle gracias al Señor. Gracias, Señor mío. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Aún yo fallándote, aún yo siendo pecador, Señor. Me das este privilegio de poder leer tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Abre mis ojos, Señor, para ver la ley tuya que tienes preparado en este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por la salud de la familia. Gracias por la salud de los hijos. Gracias por la salud de los vecinos. Gracias por la salud también de aquellas personas que están participando en el video, Señor, que tú seas también bendiciendo a cada uno de ellos también. Bendito seas, grande, maravilloso, Padre eterno. Como dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Así es, mi Señor, te estamos pidiendo y te estamos clamando para que nos dé, Señor, y nos enseñe también, Señor. Y no escuche lo que te estamos pidiendo, porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos mucho que pedir, Señor, pero tú conoces la necesidad de cada corazón, de cada pensamiento, Señor. Tú estás dentro de ellos, Señor. Tú eres el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, Señor. Todo lo sabes, todo estás aquí también, estás aquí escuchando también, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Como prefacio tengo las verdades os hará libre. La verdad os hará libre, dice claramente. Leemos lo que nos dice en los libros de San Juan, capítulo 8, verso 31, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libre. Claramente vemos lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Dios me lo bendiga, mi hermana Eliana. Y la verdad nos hará libre, dice claramente. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos dé palabras. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno, Señor mío. Abre esta boca, Señor, para poner palabras, Señor. Sea de tuya, no de hombre, Señor. No de hombre, de sabiduría de hombre, no, Señor, de tu, Señor, de tu sabiduría, Señor. Por eso ponme carbón encendido en esta boca para compartir la palabra tuya, Señor, que sea tuya, Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dame sabiduría y entendimiento de tu palabra también. Dale sabiduría a aquellas personas que están viendo este video también. Dale sabiduría y entendimiento de la palabra, Señor. Abre, Señor, esos oídos, Señor, espirituales para que puedan escuchar esta palabra tuya, Señor. Abre también esos corazones, Señor, para que puedan entrar estas palabras tuyas, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito y grande, maravilloso. Claramente vemos que la verdad os hará libre. En el contexto del conocimiento humano son verdaderas muchas cosas, pero solo hay una verdad que libra de las personas del pecado y la destrucción del demonio de Satanás. La verdad de Jesucristo se encuentra en la palabra de Dios. Estas son algunas observadas sobre la verdad. Primero, la Escritura, sobre todas revelaciones originales del Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, dan testimonio de la verdad que libre del pecado, del mundo y de los poderes demoníacos. Vemos en los libros de Efesios, vamos a los libros de Efesios 2:20, capítulo 2, verso 20. En Efesios, capítulo 2, verso 20 nos habla el Señor, nos dice: edificar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bendito y grande, maravilloso el Señor.
Claramente vemos el segundo paso. No se necesita revelaciones adicionales de la verdad para completar o hacer más suficientes en el Evangelio de Cristo. La verdad salvadora le revela a Dios solo por el Espíritu. Así es, solo por el medio del Espíritu. Vemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios no ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún los profundos de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, los cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién como conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor mío, por estas palabras. Y no procede de ninguna persona ni de la sabiduría humana. Claramente vemos, como también nos dice en 1 Corintios capítulo 2, 12 al 13, nos habla también, claramente nos dice, de cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu que mora en nosotros. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Claramente también tenemos que nosotros en veces no entendemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice a nuestros oídos, lo que Dios está hablando en este momento. Nosotros no entendemos. Por eso habla San Juan, capítulo 8, verso 43, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús hablaba claramente que por qué no le entendían lo que él hablaba, por qué no entendían las palabras, porque claramente entendemos que nosotros no entendemos porque no tenemos el Espíritu, pero una vez que tenemos el Espíritu, Él nos escudriña nuestros corazones y podemos entender también lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero si mientras no tenemos, nosotros somos perversos, el corazón no quiere escuchar la palabra de Dios, porque no quiere interesar de los pecados que hemos cometido o que estamos cometiendo, y eso no nos deja avanzar. Por ese motivo el corazón se hace piedra, que no quiere recibir, se pone una terquedad con los pecados que ha cometido, entonces piensa que no hay perdón. Sí hay perdón. Acordémonos también de Pablo. Pablo mataba a mucha gente. Que él no seguía a los cristianos. Así es, mi amado hermano. Y él, mire, fue perdonado porque lo cogió Dios y lo usó. Porque él mataba a cristianos. Pero llegó un momento que llegó la revelación a él y él comenzó a hablar de la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Sí hay, sino que tenemos que buscar y pedirle al Señor. Como también habla San Juan, capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritus y son vida. Pero hay de algunos de vosotros que no creen, porque Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hay muchas personas que no creían de la palabra de Dios. Y ahí también hay uno que también sabía Jesús que le iba a entregar Judas. Él también sabía que Judas iba a entregarle, pero aún así él sabía, él vino ya con ese propósito
aquí a hacer a nuestras vidas, a salvarnos. Claramente vemos también en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Claramente vemos que Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro deleite en pecado. Cuando aquellos momentos yo también estaba muerto en los pecados, en la ley de los pecados. Pero cuando vine a Cristo, vine a conocer todos esos pecados que yo cometía. Y entonces ahí uno se da cuenta, cuando uno tiene el Espíritu, y se da cuenta y alaba al Señor. Por eso en todo momento hay que darle gracias al Señor. Hay veces personas que están viendo este video o están participando en este video. Hay muchos que no entienden la palabra de Dios. Hay muchos que le toca el corazón, pero sabemos que pecamos, que hemos tenido el pecado. Pensamos que no nos va a recibir el Señor. Sí nos va a recibir, pero nosotros tenemos que acercar y pedirle al Señor y Él nos recibirá. Tenemos que dejar que entre a nuestro corazón. Si nosotros no dejamos entrar esta palabra a nuestro corazón, no formamos parte de Dios. Hay muchos que dicen, yo nací, yo soy hijo de Dios. No, mientras tú no naces de nuevo, no eres hijo de Dios. Claro que eres una criatura, eres hechura de la mano de Dios, sí, pero no eres hijo de Dios todavía porque no aceptas a Cristo. Una vez que tú aceptas a Cristo, entra el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Dios quiere que enderezar nuestras veredas. Y así tiene que ser. Si nosotros no enderezamos nuestra vereda, no somos hijos de la ira, hijos de desobediencia, hijos de Satanás somos. Entonces cuando nosotros entramos a Cristo, nosotros cambiamos, damos la diferencia, ¿ya? Entonces eso es lo que se trata esta palabra. O sea, escuchar la palabra, pero en espíritu. Mientras no tienes el espíritu, no vas a entender esta palabra. Que Dios habla cada día, cada instante nos está hablando el Señor. Tenemos que escuchar en espíritu. Pídele al Señor que te dé ese espíritu para poder entender la palabra. Así es, mi amado hermano, claramente vemos, en el tiempo de antes yo andaba en el pecado, en deleites y todo. Estuve en la corriente del mundo, siguiendo al mundo. Acuérdese cuando el mundo viene las modas, seguimos la moda. Así estamos nosotros siguiendo al mundo. Como camina el mundo, nosotros seguimos esa corriente. Pero cuando ya venimos a Cristo, ya no seguimos esa corriente. Así es, mi amado hermano, ya no seguimos participando en los bailes, participando en los bingos, participando en la borrachera, participando en la lujuria, en el pecado. Todo eso ya no participamos. Entonces todo eso ya no venimos a hacer de la corriente del mundo, ya seguimos a lo espiritual, porque dice la carne, claramente vemos lo que nos habla el Señor. Pues dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la mente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Condena el pecado a la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. También habla San Juan, capítulo 4, verso 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no está en espíritu. Por eso no puedes entender estas palabras que hablamos cada día. No puedes entender porque no estás en espíritu. A veces nosotros nos doblegamos o nos resentimos porque queremos seguir en el pecado. Queremos seguir sirviendo a los hijos de la ira, o sea, a Satanás, seguir sirviendo. Entonces no podemos nosotros cambiar nuestra vida porque nosotros nos damos cuenta de que todo eso vamos a dejar.
Y no queremos dejar aquellos hábitos que tenemos. Son hábitos que tenemos de que seguimos a la corriente del mundo. Esos hábitos no los podemos dejar así fácilmente. Por eso te invito, a mi amado hermano, que participes, sigas participando para que puedas entender más de la palabra y puedas comprender de lo mucho que hemos estado fallando y fallamos a Dios. Fallamos al cielo y la tierra. Como el hijo pródigo tenemos que ser. Regresar a nuestras casas. Regresar al camino de la verdad. Así es, mi amado hermano. Por eso dice claramente en San Juan, capítulo 8, verso 23, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no tienes el Espíritu. Claramente en Apocalipsis también nos habla, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios habla en Espíritu. Estas expresiones se refieren a una intensidad especial de la conciencia que se tiene del Espíritu Santo, de la sensibilidad espiritual, de la comunión con Él, por lo cual puedes recibir visiones. Claramente vemos esas visiones, si podemos recibir las visiones, claro que sí. Como vemos también en Cornelio. Veamos lo que nos dice en los libros de Hechos. Vea lo que nos dicen en los libros de Hechos. En los libros de Hechos, capítulo 10. Gloria a Dios. Vamos en Romanos. Gloria a Dios. Dice Pedro y Cornelio. Claramente habían en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y obra de Dios. Siempre vio claramente una visión. Nosotros vemos la visión cuando tenemos el Espíritu Santo. Visiones como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y él le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y envía pues ahora hombre de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pasa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene en su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Todo el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los 2 de sus criados y a unos devotos soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberlo contado todo, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto y que descendían algo semejanza de un gran lienzo que atado de sus cuatro puntas era bajada a la tierra, y en los cuales había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz del que segunda vez
Lo que Dios limpia, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significara la visión que había visto, en aquellos hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegó a la puerta y llamó, preguntando mi morada. Allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado. Así claramente vemos lo que en espíritu tenemos espiritual. Y si no tenemos el espíritu, no podemos consistir en la palabra de Dios que nos habla. Así es, porque dice claramente en San Juan capítulo 6, verso 63, el espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. La palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Claramente también entendemos lo que dice San Juan capítulo 8, verso 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, habla Jesús. Porque nosotros no estamos en espíritu, no podemos escuchar esta palabra. Así es, mi amado hermano. Claramente como nos habla el Señor. Nos habla, nos dice. Claramente vemos también lo que nos habla Santiago. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, gracias, Señor, por estas palabras que hemos recibido en este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a aquellas personas que están participando en el video también. Bendice, Señor. Dale sabiduría y entendimiento de tu palabra. Dale ese don de entender tu palabra, Señor. Dale ciencia y conocimiento también, para que puedan entender también tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor mío, Dios mío. Gracias al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te pedimos a ti, te clamamos, como tu palabra dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Así es, mi amado hermano, Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, pero también tenemos que buscar el rostro también, todos los días buscar el rostro de Él, en oraciones, leyendo su lectura, leyendo la palabra. Así buscamos la palabra de Dios y así buscamos el encuentro con nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. Hay que cuidar también el lenguaje también. Hay que cuidar lo que hablamos. Ese lenguaje que tenemos, esa lengua tan larga que tenemos, hay que mocharlo un poquito para no poder seguir hablando. Tenemos que pedirle al Señor que nos frene ese vocabulario. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.